Les saludamos todos los que nos escuchan, y nuestro texto para este mensaje se encuentra en Marcos 11, del 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Leamos la palabra de Dios en Marcos 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ustedes tienen unos bosquejos del sermón. Si a alguno le falta, aquí hay más. Así que cuando vemos algunos de los pasajes, no hay necesidad de buscar en su Biblia. Yo se lo leeré, y más tarde en la casa, si desea, puede repasar todos los pasajes que vamos a ver en relación con este mensaje, pero para que no perdamos tiempo buscando en la Biblia, aquí lo tiene para más tarde. Pregunta: ¿a qué vino Jesús? Pues todo el mundo sabe que vino a morir. Eso es lo que dirían muchos. O venía a salvar nuestras almas. Otros dirían: vino a hacernos mejores personas, a traernos felicidad, prosperidad, victoria. La Semana Santa comienza 2 semanas de aquí, hermanos, cuando celebramos no solo el fin, sino el clímax de la misión de Jesucristo. Pero sigue habiendo confusión en cuanto a la obra de Cristo, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. Y lo que sucedió en este pasaje, hermanos, la famosa limpieza del templo a latigazos, toma lugar tan solo 4 días antes de su muerte, y tiene relación específica con el propósito de venir Jesús. Jesús vino no para ser, en primer lugar, convertidos. Jesús vino no para hacer evangélicos. Jesús vino ni siquiera para ser reformados. Pero sí, la Biblia enseña claramente que Jesús vino a ser adoradores. Más de 110 veces en la Biblia se encuentra solo el término adorar o adorador, sin contar todos los pasajes, cientos de pasajes que tienen que ver con la adoración de Dios. ¿Cómo se considera usted? Cuando se les pregunta su identificación, su nombre, decimos nosotros: yo me llamo Guillermo Green y soy adorador de Dios. Generalmente no le decimos así. Pero hermanos, usted no fue creado para sí mismo. Usted fue creado para otro. Nos hemos rebelado contra ese propósito, pero Cristo vino para devolvernos el derecho y el privilegio de una vez más, ser adorador de Dios. La limpieza del templo, ese es el texto favorito de los violentos. Les gusta pensar en Jesús con ese látigo, volcando a los corruptos, volcando a los estafadores, volcando a los ladrones, y más de uno dice: y como Jesús cuando agarró el látigo, eso es lo que ocupamos. Entonces se sienten justificados con practicar un poquito de violencia de vez en cuando. Nada que ver, hermano. Este pasaje no tiene nada que ver
con utilizar la violencia en la iglesia ni en ningún otro lugar. Debemos ver este pasaje y las acciones de Jesús como un juicio anticipado. Este es un juicio anticipado contra los que obstaculizaban y los que impedían la verdadera adoración. Y también la limpieza del templo y el establecimiento de paz, sin el balido de las vacas y el mugido y toda la bulla y el tome y trueque de los cambistas. Casa de oración. Es la afirmación, hermanos, contundente de la misión y el propósito de Cristo. Traer la posibilidad de adorar a Dios. Precisamente los que estaban encargados de facilitar la adoración de Dios, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, son los que habían distorsionado la religión a tal extremo que impedían la adoración, impedían precisamente lo que debían facilitar. El domingo pasado hablamos un poquito sobre el templo de aquel entonces. El templo después del exilio había sido reconstruido, pero era un templecito pues muy humilde. Herodes el Grande, el mismo Herodes que quiso matar a Cristo cuando nació, había reconstruido el templo como una maravilla. Era hecho de mármol, de piedras, de columnas, grande y lujoso. Ese templo tenía afuera un gran patio para los gentiles. Y ningún gentil podía pasar más allá de ese patio. Y ahorita vamos a hablar más de eso momentáneamente. Entonces Jesús está en el templo de Herodes. Patio de gentiles, patio para mujeres, templo, lugar santo y lugar santísimo. Pero con las palabras en versículo 17, hermanos, las acciones aquí que encontramos en Marcos 11, Jesucristo nos lleva a tiempos atrás, cuando Dios mostraba que Él invitaba a los hombres para adorarle. Jesucristo da a entender y se remonta sobre el Antiguo Testamento el propósito del templo. Segunda en su hoja, usted tiene apuntado Segunda de Corintios 6:20, se lo voy a leer. Cuando Salomón dedicó el primer templo, dijo estas palabras: Dios, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás del cielo desde el lugar de tu morada, oigas y que perdones. Noten, hermano, el Dios que está en el cielo, porque Salomón afirma, tú que estás en el cielo, está invitando a pecadores que están en la tierra a acercarse y a recibir ¿qué? Perdón. El Dios del cielo invita a pecadores en la tierra a acercarse a su presencia, a recibir perdón, y no solamente perdón, sino que sus peticiones sean respondidas. Increíble, hermano. El templo del Antiguo Testamento fue símbolo de un lugar de encuentro, de un lugar de comunión. El templo representaba la meta del pacto de Dios hecha con Abraham. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El templo de Salomón, el templo que Dios mandó hacer, simbolizaba comunión, perdón, aceptación y gratitud de parte del pueblo hacia Dios, adoración. Pero hay más. Si seguimos en 2 de Crónicas capítulo 6, siguiendo la oración de Salomón, dice en versículo 32, y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos
desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Hermanos, aunque los judíos tuvieron un papel central en la historia de Israel, desde el principio, Dios siempre había extendido la invitación del Evangelio a todas las naciones. ¿Cuántos recuerdan el nombre Rahab? ¿Qué era Rahab? Cananita, pueblo incircunciso, prostituta. ¿Y llegó a ser linaje de quién? David y Cristo. ¿Cuántos recuerdan Ruth, moabita, pueblo incircunciso, adoptada en Israel por Booz, y llegó a ser, ¿qué relación con David? Bisabuela de David mismo. ¿Cuántos recuerdan capitán del ejército enemigo que robaba niñas de Israel, Naamán, el sirio? Y Dios lo sanó de su lepra. ¿Cuántos recuerdan los ninivitas, enemigos de Israel, a quien Dios envió Jonás para salvar la ciudad? Hermanos, desde el puro principio Dios siempre había invitado a las naciones incircuncisas, sí, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión salva, nunca salvaba. Y Dios tenía un lugar y un papel especial para el pueblo de Israel y los judíos. Pero Dios siempre fue claro, hermanos, toda nación, todo extranjero es invitado a venir a recibir perdón y bendición. ¿Por qué había tanto énfasis en el templo? Porque Dios dio ayudas. Estas ayudas fueron para el pueblo de Israel y para nosotros a la luz de la Biblia. Nosotros leemos acerca del templo y es una ayuda porque ese lugar físico simbolizaba una realidad no física. El lugar físico del templo simbolizaba algo no físico, la relación de Dios con su pueblo, el perdón que Dios otorgaba, los sacrificios del sacerdocio. El templo simbolizaba y representaba en forma física y tangible lo que no es tangible, la comunión entre Dios y su pueblo. Así que en el templo tenemos tanto sombra como realidad. La realidad era que Dios perdonaba a los israelitas. Pero había sombra, que solo en el templo se podía realizar esos sacrificios. Entonces, bajo la ley, hermanos, tenemos sombra y realidad juntos. Pero Israel desobedece. Israel convierte la religión verdadera solamente en ritual externo. Hasta una ritual en que querían manipular tanto a los hombres como a Dios. Entonces llega el profeta Jeremías y están en su hoja estas citas también, hermano. Jeremías dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías estaba anunciando destrucción del templo. Y el pueblo decía, es el templo, es el templo, es el templo, no puede derribarse, es el templo de Jehová. Y dice Jeremías, no le haga caso. Superstición, magia, siempre ha sido parte de la religión nuestra, hermanos. Nosotros convertimos la religión en superstición. Eso lo habían hecho los judíos. Templo de Jehová, no le haga caso, dice Dios. Jeremías 7, del 8 y 9. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando el falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Mientras iban al templo, su corazón estaba lejos. Hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso y incensando a Baal a la vuelta de la esquina. Manipulaban con falso mensaje de paz. En Jeremías 14, 13 y 14, los falsos profetas decían, no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros. En este lugar Dios os dará paz verdadera. Y dice Dios,
falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su propio corazón profetizan. Igual que hoy, hermanos. Cuando dicen paz, prosperidad, todo está bien. Igual, hermano, pasaba en ese entonces. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ahí lo tienen en Jeremías 7, del 12 al 15. Dice Dios, ¿no creen que el tiempo será destruido? Vaya a Silo, donde primero Dios puso el tabernáculo. Vaya, vea lo que hay ahí. Nada, porque Dios había mandado a los filisteos a derribar todo y llevarse hasta el arca. Vaya, vea Silo, donde el tabernáculo estuvo. Los eché de mi presencia. También yo os echaré de mi presencia. Y pasó, hermano. Vino el exilio. En la misma época de la vida de Jeremías, llegó el exilio. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Derribó el templo. Derribó el templo y lo dejó en cenizas. Lo dejó en escombros. Jesús toma estas palabras de Jeremías. Jesús toma las palabras de Jeremías cuando limpia el templo y dice, casa, cueva de ladrones has hecho esa casa. Eso es de Jeremías 7:11. Toma directamente de Jeremías 7, porque Jesús quiere dejar claro que Él está trayendo juicio inminente sobre el templo, juicio sobre la falsa adoración, juicio sobre los falsos adoradores y especialmente los falsos maestros que obstaculizaban la adoración verdadera. En Mateo capítulo 23, nada más para que sepan, en Mateo 23 está todo un capítulo, los ayes contra los fariseos. Ay de vosotros, fariseos, ¿se acuerda? Esos ayes fueron pronunciados en esta semana y probablemente en el templo. Entonces se debe leer Mateo 23 como parte de Semana Santa, parte de lo que Jesús estaba enseñando en el templo. Jeremías había dicho que hurtaban y Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, devoráis la casa de las viudas. Robaban. Jeremías acusaba los líderes de su tiempo de matar. Y Jesús dice en Mateo 23, ustedes son hijos de sus padres que mataban a los profetas, llenad la medida de vuestros padres. Juraban en falso y Jesús denuncia a los que dicen, si uno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor, jurando en falso, inventando cosas. Todas estas denuncias, hermanos, fueron dadas en el templo que Jesús había limpiado. Jeremías, y una cosa más, Jeremías 8:13, el profeta dice, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera. Castigo de Dios sobre un pueblo estéril, sin fruto de justicia, la higuera quedará como señal, sin higos. ¿Y qué hizo Jesucristo antes de nuestro texto, hermanos? Vea lo que dice Jesús en Marcos 11:14. Ese es antito de lo que leímos. Cuando maldijo la higuera, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando de Jeremías para que Israel entendiera. Como Jeremías denunció y trajo castigo, exilio, Jesucristo está haciendo lo mismo. Jesucristo está denunciando, trayendo juicio, profetizando esterilidad, la higuera muerta. Todo lo que hace Jesús a principio de Semana Santa se toma de Jeremías con una diferencia. Esta vez, hermanos, no será reconstruido el templo. Despuésito en Marcos 13, lo pueden buscar, en Marcos 13, Jesús sale del templo, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jeremías
Al contrario, profetizó la destrucción del templo, pero la reconstrucción del templo después del exilio. Jesús no hace eso. Jesús profetiza la destrucción del templo y nunca anuncia su reconstrucción. ¿Sabe cuándo esta profecía fue cumplida? En el año 70 después de Cristo. El emperador Tito marchó sobre Jerusalén, rompió y derribó el templo hasta hoy. ¿Por qué? El templo pertenecía a las sombras. El templo pertenecía a la preparación para la verdadera adoración. El templo se convertía una y otra vez más bien en obstáculo. La ayuda que Dios daba, la ayuda del tiempo de Jeremías, la ayuda que Dios le había dado al tiempo de él, más bien por el pecado del hombre, convertían la ayuda de Dios en obstáculo. Y dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El templo era parte integral del viejo pacto. El templo era parte integral del sistema de la ley dada a Moisés. Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no precisa de las ayudas y las sombras, las ceremonias, el sacerdocio humano, el templo, los sacrificios. Jesús es el último profeta, Hebreos 1. En múltiples tiempos y lugares Dios dio su palabra por medio de los profetas, pero hoy ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es el último profeta. No hace falta más profetas, ni hay más profecías. Jesús vino para establecer su nuevo pacto sin aquellas sombras y para establecer la realidad. Jesucristo murió y resucitó. ¿Con qué propósito? Para hacernos verdaderos adoradores, sin las ayudas de la ley. Esas ayudas sirvieron su propósito. Y como dije, por la dureza del hombre, por la dureza del pueblo judío, abusaban de las ayudas de Dios. En lugar de ser ayudas, se convirtieron en obstáculo. Cuando Jesucristo viene, ¿cuántos se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana? Y ella dice, sí, sabemos que usted es profeta. Y Jesucristo dice algo muy importante. Dice, vendrá el día cuando ni en Jerusalén, ni en Samaria adorarán, porque Dios busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo estaba prediciendo, profetizando el fin de Jerusalén. El fin de Samaria pues nunca era, pero Jerusalén también, el fin de esa etapa en la redención. Y Dios buscaría quienes le adoren sin aquellas ayudas, en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es esta adoración que Cristo ganó en la cruz? De aquí a 4 días, de esta limpieza del templo, a los 4 días, fue a pagar el precio de la adoración suya y la adoración mía. ¿Cómo es esta adoración? Pues tenía más cosas aquí de las que puedo compartir, así que solo vamos a compartir la primera y la que tiene más que ver con este pasaje. Parte fundamental de la verdadera adoración que Jesús enseña en este pasaje, hermanos, es no poner obstáculos a ninguno. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando sacó a los que ponían obstáculos en el templo. Al reconocer la gracia de Dios, el verdadero adorador busca que otros lleguen a la presencia de Dios también. Jesús sacó a latigazos anticipadamente, anunciando juicio que va a venir al final, pero Jesús en ese momento sacó a latigazos a los hipócritas,
a los legalistas, a los que hacían negocio, a los que impedían que llegara el extranjero, porque Dios siempre ha invitado a las naciones, toda clase, toda raza, toda persona. Esto es lo que significa el texto. Dios quiere que todos los hombres se salven. Está hablando de toda raza, toda clase, toda nación. Pablo está simplemente repitiendo lo que decía el Antiguo Testamento y lo que Jesús enseñaba en el Nuevo. Para los que estuvieron el domingo pasado, dibujamos en la pizarra lo que tenía el templo de Herodes, de lo que no tenía el primer templo y lo que no debiera haber tenido. Tenía el patio de los gentiles, separado por un muro de unos 45 centímetros, con una placa grabada en piedra: ningún extranjero traspasa este muro so pena de muerte. Será culpable solo él mismo de su propia muerte. Después del patio de los gentiles estaba el patio de las mujeres judías, no mujeres gentiles. Las mujeres judías podían entrar al patio de las mujeres, pero no podían pasar más allá al patio para los hombres. Dios nunca había hecho tales barreras. Pero hermanos, admitámoslo, el corazón humano pecaminoso tiende a hacer divisiones entre los hombres, excluyendo unos, hasta matando si podemos. El mismo hijo de Adán y Eva, Caín, hizo esa división y mató a su hermano. Tendemos a levantar barreras entre las personas, barreras que Dios ha prohibido, barreras de raza, de clase, esclavizando al prójimo, oprimiendo. Los judíos decían de los gentiles: perros incircuncisos. ¿Quién sabe lo que decían los gentiles de los judíos? Seguro algo parecido. Y la historia, hermanos, es una larga letanía de lo mismo. Cuando los españoles llegan a América, se inventan qué debate sobre los indios, que si los indios tenían alma o no, con el fin de esclavizarlos para sus minas de oro. Irónicamente, algunas de las civilizaciones azteca, inca, más desarrolladas que la española. Los ingleses y los estadounidenses se sentían, y algunos cristianos, muchos cristianos, se sentían con el derecho de esclavizar a los negros, comprar y vender. ¿Por qué? Porque eran negros. Los costarricenses se sentían también justificados en bajarlos del tren en Turrialba. ¿Por qué? Porque eran negros. Nosotros vivimos hoy una sociedad tan impregnada del síndrome serruchapisos, que yo pienso que muchos hermanos no pueden siquiera imaginarse una sociedad fundamentada en la confianza. La confianza en la buena voluntad, en aceptar sencillamente nuestra palabra. Topo muy pocas personas que viven con ese anhelo, con esa práctica de simplemente aceptar a las personas. Vivimos hoy, hermanos, sospechando, haciendo nuestras divisiones, haciendo nuestras categorías. La iglesia que redimió Jesucristo no solo no puede permitir divisiones entre los cristianos, sino debe pelearlas con todas
sus fuerzas. Cristo murió para que usted estuviera unido con Dios y con sus hermanos. Y tan fundamental es este propósito, si no me cree, que Dios ve la unidad con Él con la misma importancia y cuidado más la unidad entre nosotros que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Si tú llevas tu ofrenda al altar y recuerdas ahí que algún hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no me la dé, y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Lo que Jesús hizo en ese templo, hermanos, de echar fuera los divisionistas, los que más se creían con derecho de hacer divisiones aquí y allá, los echó en juicio anticipatorio del juicio final, y fue a la cruz a morir para unir un pueblo, una iglesia con Dios y unos con otros. Jesucristo murió por una iglesia, no por mi iglesia, no por mi bando, no por mi grupo. Y el éxito de la misión de esta iglesia, hermanos, y de toda iglesia, depende de esta verdad. El éxito de nuestra misión depende de que nosotros entendamos y vivamos y abracemos el propósito de Jesucristo de unificarnos con Él y unos con otros. El éxito de nuestras instituciones, de nuestro colegio, depende de esa verdad, hermanos, de que Dios nos unifica. El éxito de su vida personal, su hogar, el éxito de su matrimonio, depende de esta verdad. El verdadero adorador llega ante Dios reconociendo en humildad que no merece el perdón de Dios. ¿Qué merecemos? Ser crucificados como lo fue Jesús. Eso es lo que merecemos. Y como somos recibidos por Dios por gracia en Cristo, nuestro deseo es ahora traer a otros por gracia. Eso es comprender la gracia de Dios. Es desear traer a otros por gracia. A invitar a otros a gozar del perdón de Dios que yo experimenté, a gozar de la presencia de Dios, la vida verdadera en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Jesús sacó a los serruchapizos para llenar su iglesia con cristianos humildes, llenos de amor. ¿Usted desea adorar a Dios verdaderamente? Si es así, hermanos, entonces su deseo será el mismo que tiene Dios. Dios, su deseo es que su iglesia sea casa de oración. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Hermanos, hace 2000 años Jesús entró al templo judío con un látigo. Sacó a los hipócritas, sacó a los falsos maestros, sacó a los ladrones, sacó a los santurrones que impedían el acercamiento de muchos a Dios. Pero ese acto solo fue una señal de un juicio futuro. Ese juicio vino en 70 después de Cristo, cuando los romanos derribaron el templo. Y tendrá su forma final cuando Cristo regrese al fin del mundo. Jesucristo, como el profeta final, trajo juicio sobre un Israel desobediente. La maldición de la higuera simbolizó la maldición sobre el Hijo, sobre el Israel del viejo pacto. Nunca más daría fruto ese viejo pacto y ese viejo pueblo. El templo fue derribado tan solo 40 años después de estas palabras. En mi opinión, nunca más se levantará, porque Jesús inauguró un nuevo pacto, sin las sombras del viejo orden. Jesús siguió firme en su misión. Jesús fue a la cruz,
cargó sobre Él la justa ira de Dios, que usted y yo merecíamos. Él cargó esa ira y luego resucitó y ascendió y envió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para convertirnos en adoradores de Dios. Todos conocen el programa Misión Imposible. Misión imposible, convertir un pecador en adorador de Dios. Y si hay alguien en esta mañana intentando por su propia fuerza convertirse a sí mismo en adorador a Dios, ríndase. Es misión imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jesucristo cumplió lo que ninguno pudo cumplir. Ganó para nosotros el privilegio, la entrada, el derecho de ser adoradores de Dios. ¿Sabía usted que la actividad más sublime que usted puede hacer es adorar a Dios, hermano? ¿Sabía que la meta más alta del ser humano es presentarnos aquí y un día en el cielo, en adoración de Dios? ¿Sabía que todas las demás actividades de nuestra vida, el hogar, el matrimonio, los hijos, los estudios, el trabajo, la recreación, sabía que todas ellas deben salir de aquí, deben fluir del día domingo cuando nos presentamos ante Dios? Aquí debemos presentar en adoración, en alabanza, en petición, todo lo que vamos a hacer. Si nosotros no estamos dispuestos a presentar todo a Dios, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos incensando a Baal. ¿Qué era Baal? Baal era el Dios del éxito, de la prosperidad, de las cosechas, de la fertilidad, del bien. Ese era Baal. Y el cristiano que no esté dispuesto a presentar a Dios las actividades de esta semana, primero, antes de hacerlas, va a ir solo a hacerlo, en mi fuerza, en mi propia inteligencia, para mis propios fines, está incensando a Baal. Dejemos la idolatría. Miremos a Cristo. Dios había expulsado a Adán y Eva de su paraíso, y con ellos a todos nosotros, no del templo, del paraíso mismo. Ninguno de nosotros tenemos el derecho de entrar a la presencia de Dios, mucho menos intentar adorarle con manos contaminadas del pecado. Pero Dios, en su gran amor, por su gran misericordia, hermano, ofrece en Cristo, por medio de la fe y el arrepentimiento, nos ofrece el privilegio de cumplir una vez más el propósito para el cual usted fue creado: adorar a Dios, presentar nuestras vidas como sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen hoy: yo te adoro, Señor? Amén. Oremos. Padre, te adoro, consciente del gran regalo que nos has otorgado en Cristo, mereciendo destrucción, mereciendo crucifixión, mereciendo castigo. Deseaste un pueblo que te adorara, que gozara de tu presencia, que te bendijera por tu gracia y tu amor. Oh Dios, qué privilegio, qué gran regalo. Y nosotros, oh Dios, a menudo olvidadizos, mal agradecidos e ingratos contigo, volviendo como hizo los judíos, volviendo tu gracia y tu misericordia en carga. Perdónanos, Señor. Gracias por el nuevo pacto que Cristo trajo, que sin la necesidad de sombras,
sin aquellos sacrificios y templos, podemos adorarte en espíritu y en verdad, donde quiera. Gracias, Señor. Y ayuda a tu pueblo, Padre, a gozarse y a añorar poder presentar nuestras vidas primero en tu presencia el primer día de la semana y luego en cada acto, cada acción, cada pensamiento, cada palabra. Padre, lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén.